la computadora. Bien, ahora sí, muy buenos días alumnos. Continuamos con nuestro programa. Después de haber sobrevolado el psicoanálisis, antes de eso las teorías factoriales, después de haber hecho un sobrevuelo bien rápido por las teorías cognitivo-conductual y sistémica la semana pasada, hoy día y la próxima clase, es decir, esta semana y la próxima, vamos a acercarnos más para detenernos en la psicología humanista, también conocida como la tercera fuerza. ¿Por qué se llama tercera fuerza? Porque primero estaría el psicoanálisis, luego en contraposición los teóricos cognitivos conductuales y como respuesta o como alternativa a estas dos fuerzas surge la tercera fuerza o psicología humanista. Cronológicamente es anterior a la teoría sistémica. La teoría sistémica es más moderna y se basa en aspectos epistemológicos más recientes que la psicología humanista. Esta es la tercera fuerza. Las diapositivas con las que yo les voy a explicar cosas hoy día están tomadas de algunas clases que yo tuve en la universidad. Hace mucho tiempo, cuando yo fui alumno de psicología, tenía un profesor fantástico que se llama Carlos Cornejo, y él tenía unas diapositivas que a mí me gustaron mucho, me hicieron mucho sentido. Entonces, ¿para qué reinventar la rueda? Yo las tomo prestadas y, y sobre ese préstamo yo voy conversando con ustedes. Por supuesto que yo le he hecho algunos cambios y ajustes a esas diapositivas. Entonces, antes de entrar en materia, antes de hablar de los psicólogos humanistas, los nombres ustedes los deben ubicar: Abraham Maslow, Carl Rogers, Fritz Perls, son los tres más conocidos, ¿m? Y que los vamos a ver, cada uno de ellos entre esta clase y la siguiente. Antes de entrar en cada uno de esos postulados, tal como hicimos en el psicoanálisis, vamos a revisar los antecedentes. ¿Cuáles son las fuentes desde las cuales se nutre el pensamiento o la mirada de los psicólogos humanistas? Vamos a hablar de 4 antecedentes. El primero de ellos, y quizás el más fuerte, es el existencialismo. ¿Qué es el existencialismo? Es una filosofía que se podría ubicar más o menos a mediados del siglo XX y cuyo principal exponente es Jean-Paul Sartre, el famoso filósofo francés. Hay también otro filósofo que es importante, Søren Kierkegaard. Y también podríamos mencionar a Albert Camus, que se escribe Camus. Quizás alguno de ustedes leyó algún texto de Albert Camus en el colegio, porque efectivamente es un filósofo, pero literato, entiendo que ganó el Premio Nobel de Literatura. Pues bien, ¿cuál es el principal planteamiento de los existencialistas? Bueno, primero, saliendo de toda mirada o paradigma religioso según el cual la vida, hay algún tipo de vida después de la muerte y la vida está llena de sentido y esta vida es para amar y vale la pena vivir porque cuando nos vamos dejamos el mundo un poco mejor y cualquiera de todas esas ideas, estos autores más bien se preguntan si esta vida, si este mundo tendrá o no tendrá sentido. ¿Para qué estamos acá? No confío en la religión, no tenemos cómo saber si es cierto, lo único que sabemos es que vamos a morir. ¿Y qué certeza tenemos de que después de esa vida hay algo mejor? O una reencarnación, o una vida eterna. No tenemos garantía.
Lo único que sabemos es que vamos a morir y que la vida es corta. ¿Qué genera este pensamiento? ¿Esperanza? ¿Entusiasmo? No. Kierkegaard hablaba de la angustia existencial. Es decir, todo ser humano se encuentra delante de este tema de la vida con la certeza de la muerte y sin ninguna otra certeza. Y ante esta incertidumbre, solo queda angustiarnos y vivir la vida con una profunda ansiedad. Ese es el principal planteamiento de Kierkegaard. Sartre va a mencionarlo desde otra arista. Él postula que nosotros nos encontramos como arrojados a la existencia. Fíjense la palabra arrojado, no es depositado con cuidado, es arrojado. Nos encontramos de golpe en una existencia que no escogimos tener, que nos enfrenta a una muerte que no podemos evitar y por lo tanto nos sentimos como desnudos frente a esto. Sartre, por supuesto, rechazando cualquier tipo de mirada trascendental, se plantea que no hay un sentido dado, sino que el ser humano es plenamente libre para poder escoger. Ahora, con una libertad tal que para Sartre el ser humano ni siquiera es algo dado. No habría una naturaleza humana dada. No habría algo así como un modo de ser humano o una definición, sino que las palabras filosóficas grandes corotas son estas. La existencia precede a la esencia. La existencia precede a la esencia. ¿Qué significa eso? Que primero existimos y luego, en base a nuestras decisiones, se va formando la esencia según lo que decidamos. Claro, es como, se parece a lo que dice alguien en el chat. Hay como una condena a ser libre. La libertad es vista también como algo terrible, porque podemos hacer prácticamente lo que queramos, nos podemos definir como queramos. Si no hay una esencia dada, entonces yo no estoy obligado a seguir ningún tipo de indicación natural sobre qué es lo que tiene que hacer el hombre o la mujer. No tengo por qué estudiar en la universidad, no tengo por qué trabajar, no tengo por qué formar una familia, ni por qué ser un buen padre de mis hijos. No hay una obligación porque no hay un modo de ser de las cosas. El ser humano, cada ser humano con su libertad puede escoger ver las cosas como le plazca. Y en medida que escoge, va formando su esencia. Entenderán ustedes que este grado de libertad que Sartre postula al ser humano es un grado de libertad eh, que puede ser criticado, eh, porque es una libertad que no está dentro de algún límite, es una libertad infinita, según el cual incluso yo podría definirme y cambiar mi esencia a gusto, según yo pueda decidir con la libertad. Es muy amplia y por lo tanto también es mucha la angustia, porque en definitiva, ¿qué es lo que va a proponer Sartre? Eh, Tratando como también de darle algún sentido a esta como libertad, que es como una especie de cuchillo en manos de una guagua de 3 meses, ¿cierto? Como que, ¿qué hago con esto tan grande? Él propone que debemos tomarnos la vida con responsabilidad. Hay una especie de imperativo de ser responsable en nuestras decisiones. Pero de nuevo, insisto, como no hay una manera válida de ser, no hay un norte, no hay una cosa buena y mala, porque lo bueno y lo malo depende de la libertad del hombre, no hay nada predicho, no hay una brújula, no hay como una especie de dirección que me ayude a mí a escoger. Me encuentro completamente desnudo en una isla donde no sé qué es bueno y qué es malo, y donde en el fondo no hay ni bueno ni malo para Sartre, excepto ser o hacerse responsable de los propios actos de la propia vida. Ese va a ser el único norte de
moral o imperativo ético que se deriva de la filosofía de Sartre. Hacerse responsable de las decisiones que se van a tomar. En la misma línea de la angustia, Albert Camus también escribe mucha literatura donde habla de una vida experimentada como un sinsentido, como una especie de de vida vivida como una náusea, como algo, todo lo contrario a esta idea de la vida feliz, de la vida alegre, o de la gente que dice, qué lindo, qué suerte vivir. Estos existencialistas realmente ven la vida con esta libertad tan grande, sin ninguna trascendencia, sin ningún tipo de orientación moral, y por supuesto que como la ven así, experimentan también una angustia que se deriva de eso. Suena como una filosofía pesimista, pero también hay que rescatar de ella que en cierto grado es realista. Hay un gran filósofo que se llama Joseph Pieper, que clasifica en 3 tipos las filosofías que tienen algún tipo de actitud ante el sentido de vida. Dice que están las existencialistas, por un lado, dice Joseph Pieper, y que se plantean una falta de sentido, una falta de norte y una especie como de realismo desnudo, una especie como de mirada hiperrealista sin ninguna posibilidad de mirar algo más allá. Realismo en un sentido como, no de una filosofía realista, sino que en el sentido como de asumir que esta vida es como, no es tan linda como todos las pintaban. Podríamos pensar, por ejemplo, en este cuadro, del famoso icono de WhatsApp, como del grito. Esa es la angustia existencial. Esa es lo que siente un verdadero existencialista. ¿Pero por qué lo siente? Porque ve con los ojos la realidad de la muerte como algo que lleva al ser hasta el no ser, que reduce lo que es a la nada. Y si lo pensamos bien, alumnos, yo entiendo que ustedes en la etapa que están viviendo de su vida, alrededor de los 20 años, ven la muerte como una cosa muy lejana. Pero cuando la muerte se empieza a ver como una realidad inminente y uno entiende que la muerte es como un apagón total, realmente eso genera angustia de pensar. Y si uno no tiene algún tipo como de mirada sobre la trascendencia, sobre alguna otra vida, realmente es muy duro de pensar que se va a acabar todo para siempre y que todo lo que hiciste no tiene más sentido que después perecer. Bueno, Joseph Pieper dice que están los existencialistas acá. Por otra parte, estarían al otro extremo los que presumen o que tienen presunción, que dicen, no, si seguro que hay otra vida y que va a ser mejor, seguro que esta vida vale la pena, sin duda. Pero ¿cómo sin duda? No, es que bien hay una vida eterna y está Dios y después todos vamos a ir, pero con una mirada tal que no hay como espacio para ponerlo en duda, no hay espacio eh, como para asumirlo como un acto de fe, porque efectivamente, y aquí en esto tienen razón los existencialistas, pensar que hay una vida después de esta vida, ya sea la reencarnación para los budistas o la vida eterna, por ejemplo, para los cristianos, requiere de fe. Pero la fe, entendida en sentido estricto, no es una certeza como la certeza que tenemos en este momento de que estamos en algún diálogo. No es una certeza comprobable, no es una certeza empírica, es un salto, es un asumir como cierto algo que no puedo comprobar. De ahí que, por ejemplo, en el Evangelio Jesús diga, dichosos los que crean sin ver. O sea, en la fe hay un aspecto que es indemostrable. Entonces, el que presume, el que tiene presunción, da la fe como una cosa hecha, real, como una cosa completamente demostrada, y eso es un error también. Por lo tanto, Joseph Pieper, este filósofo del que les hablo, dice que el camino más equilibrado está entre los existencialistas y los que tienen presunción, que es un camino de peregrinaje, del peregrino, que
tiene fe en que hay algo mejor, no lo puede asegurar, pero hace como una especie de apuesta vital y se atreve a caminar creyendo que va a haber otra cosa, pero sabiendo que esa apuesta es una apuesta, no es una certeza absoluta, no es algo completamente demostrado y obvio. Bueno, en este contexto entendemos muy bien que el existencialismo implica también un aspecto positivo. Es una mirada, atreverse a mirar desnudamente la realidad de la muerte y de esta vida que efectivamente es una vida que se acaba y que, digamos, vamos a pasar, se va a acabar esta vida y todas estas cosas que hemos hecho, las notas que nos hemos sacado, las licenciaturas que hemos ganado, las lucas que hemos adquirido, las propiedades, todo esto va a pasar. Todo se acaba. O sea, miremos las personas que vienen hace 2000 años atrás, ¿qué queda de ellos? ¿Se dan cuenta? O sea, hay un punto que hay que rescatar. Suena crudo, pero la vida también tiene un aspecto crudo y hay que rescatarlo. En fin, este es el existencialismo y los psicólogos humanistas van a estar fascinados estudiando a Sartre, a Kierkegaard, a Camus y tratando de aplicar estos conceptos, especialmente el del hacerse responsables a la terapia. De ahí que ustedes escucharán muchas veces a terapeutas o libros de autoayuda que dicen esto, tienes que hacerte responsable de tus decisiones. Todo esto viene del existencialismo. Ya. Además del existencialismo, los psicólogos humanistas beben de la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? Es una corriente filosófica muy interesante que se puede ubicar más bien alrededor de los inicios del siglo XX. De hecho, el propio Freud, en sus años de alumno de la Universidad de Viena, por ahí por 1880, recibió clases de Franz Brentano. ¿Se acuerdan de esto? Ya lo hablamos alguna vez. Bueno, Franz Brentano, que es un ex dominico, un ex religioso, es uno de los precursores de la fenomenología, que va a llegar a punto culminante con un discípulo de Brentano que se llama Edmund Husserl. Bien, Edmund Husserl, ¿qué es lo que plantea? ¿Qué van a plantear los fenomenólogos? Van a decir, hasta aquí la filosofía ha hablado de muchas cosas, que el alma aquí, que el alma animal, que la vida, que la muerte, que, que el ser humano, eh, que el conocimiento, que la res extensa, que la... Ya, maravilloso, se ha hablado mucho. Pero ellos van a criticar que mucho de lo que se ha hablado ha partido desde pensamientos teóricos. ¿Qué van a proponer ellos? El punto de partida de la filosofía debiese ser otro. Debiese ser la experiencia humana tal cual como se nos presenta. De ahí que se llame fenomenología, porque lo que quieren ellos es acceder directamente al fenómeno. Para entender lo que es el fenómeno tenemos que remontarnos un poquito al pensamiento de Kant. Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, ¿qué es lo que plantea él? Que es uno de los primeros filósofos modernos en plantearlo. ¿Qué dice él? Nosotros tenemos una limitación para conocer la realidad, dice Kant. Porque efectivamente, por ejemplo, ustedes pueden ver conmigo este cuadro que tengo acá atrás. ¿Lo ven? Podemos ver el cuadro y podemos decir todos sí, es un cuadro. Y aparece ahí un caballero con barba. Fantástico, hasta ahí todo bien. Pero Kant dice, aquí hay una limitación. Porque yo en realidad no estoy accediendo al cuadro en sí mismo, sino que estoy accediendo a mis percepciones del cuadro. O sea, mi manera de acceder al cuadro es mediata por mis sentidos, por mis ojos, por el tacto, por el olfato, por el gusto. Y en esa mediación de los sentidos, quizás pueda haber algún engaño.
De ahí que muchas veces nosotros pensamos ver algo que no lo vemos, o sentimos algo y en realidad no era. Típico, uno entra a la casa y siente como que, oye, hay olor a gas, y alguien dice, no, ningún olor a gas, mira, ven para acá. No, no, no hay olor a gas, o sí, sí hay. A veces como que nos equivocamos con los sentidos. Entonces, efectivamente, Kant dice, no tenemos seguridad de que estamos accediendo a la realidad tal cual es afuera de nosotros, sino que accedemos a la realidad, pero en realidad accedemos a nuestra experiencia de la realidad. Entonces, Kant va a distinguir entre el noumeno, que sería la cosa en sí afuera, y el fenómeno. El nómeno y el fenómeno. El nómeno es lo que está afuera, lo que sería como real, pero a lo cual no podemos acceder, porque siempre que accedemos lo hacemos a través de nuestra subjetividad. Pero sí dice Kant, podemos acceder al fenómeno, que es nuestra experiencia de lo que supuestamente está afuera. Entendido eso, los fenomenólogos van a decir, entonces, si no podemos tener un acceso certero a lo que está fuera de nosotros, al menos dediquémonos a tener un acceso certero a nuestras propias experiencias o a nuestro fenómeno de las cosas. ¿Se entiende? Entonces, Husserl va a diseñar un método filosófico para que uno pueda describir lo que uno subjetivamente experimenta y capta de las cosas. Entonces, en vez de decir, hay un cuadro ahí, por ejemplo, un fenomenólogo diría, experimento mediante la vista que hay una cosa con forma rectangular que se asemeja a lo que yo entiendo por cuadro. Se dan cuenta que es como una especie de humildad. Ya no puedo decir con certeza que es un cuadro, pero sí puedo decir lo que yo estoy sintiendo, lo que me pasa a mí con el cuadro. Pues bien, ¿cómo se rescata esto en la psicología humanista? Los psicólogos humanistas van a decir, enfoquémonos en el aquí y el ahora, tal cual estás sintiendo. Deja tus conceptos y tus prejuicios de lado. Enfócate en lo que realmente sientes, en lo que en este momento te está pasando. Hagamos un ejercicio de fenomenología aplicada como psicología humanista. 3 minutos nomás. Les voy a invitar a que se sienten bien en su silla y que respiren profundo por la nariz y boten por la boca. Respiren por la nariz, boten por la boca. Y sigan haciéndolo. Y mientras lo hacen, traten de tomar contacto con su cuerpo, aquí y ahora, tal como está. Quizás noten que hay una parte del cuerpo que está incómoda o que amanecieron con un dolor acá. Carl Rogers va a decir que uno siempre, uno siempre siente sus nalgas, va a decir él, pero mientras uno no lleva la atención hacia ellos, no sabe cómo están. Entonces también tomemos atención de todo el cuerpo y sintamos cómo estamos. Concentrémonos en este momento. Olvídense del WhatsApp, de lo que tienen que hacer mañana, de lo que tienen que... Aquí y ahora. Estamos todos juntos, aquí y ahora. Y noten qué es lo que sienten, cómo está su cuerpo, qué es lo que les pasa. Esto que acabo de sugerirles a ustedes es un clásico ejercicio de terapia de grupo de psicología humanista. Es decir, sacar a todos de sus preocupaciones, fantasías e imágenes que nos tienen a todos en cualquier parte y concentrarse aquí y ahora. Este tipo de aplicación a la psicología humanista está inspirada en la fenomenología. Bien, cada uno de ustedes guarde esto que le ocurrió, estos 3 minutos en que yo les invité como a concentrarse. Probablemente alguno puede haberse dado cuenta que hay algo que le duele, o que está cansado, o que necesita ir al baño, o que durmió poco, o que tiene sueño. Bueno, todo eso es signo de que se lograron conectar con sus cuerpos y con lo que les está pasando aquí y ahora. Bien.
Vamos ahora a conocer el tercer antecedente filosófico de la teoría humanista, que entre paréntesis también es conocida como teoría humanista-existencial, porque está basada en el existencialismo. Cierre paréntesis. La filosofía ontológica. Y para eso tenemos que hablar del gran filósofo alemán Heidegger. Yo voy a hacer aquí un sinceramiento con ustedes. Yo no soy experto en Heidegger. Es quizás el filósofo que menos conozco de acá. Pero para los efectos del curso creo que va a bastar con lo poquito que les puedo aportar. No, Heidegger es un filósofo que se preocupa del ser, o lo que, que la palabra ser, que en griego se conoce como el ontos, de ahí ontológica. ¿Cuál es el interés de Heidegger? Heidegger va a decir que en todo este planteamiento filosófico y en todo este planteamiento que ha tenido la filosofía, eh, ha ido quedando olvidado el ser. Y él postula especialmente el Dasein, el ser en el mundo, el ser en la existencia. También Heidegger bebe del existencialismo, pero se va a preocupar del ser. Y va a tener una especial preocupación por el rescate de lo que es humano y personal, en contraposición con una época donde mucha filosofía estaba orientada más bien como a la técnica, a lo que se puede hacer, a lo que se puede lograr, y a los avances científicos. Pensemos en el siglo XX, todos los avances científicos. Entonces él decía, todo esto nos olvida, nos enajena del ser. Tenemos que volver al ser. Tenemos que reconectarnos con el ser, que es lo que tiene, que es lo que realmente es valioso. Eso en pocas palabras, en contraposición a la preocupación por la técnica, por los avances, por el dominio de la naturaleza. Tenemos que volver al ser. Pues bien, también esta idea de volver al ser, de centrarse en el ser, va a ser rescatada por la filosofía, por la psicología humanista existencial, como una preocupación especial para que cada paciente vuelva, por así decir, en sí mismo y trate de descubrir su ser persona, quién es en realidad. O sea, como ven, la aplicación a la psicología humanista de estos grandes principios filosóficos no es la más sofisticada. Son algunos conceptos que son tomados y en esa inspiración se trabaja después en algún tipo de abordaje en terapia humanista. ¿Qué es lo importante de Heidegger en la psicología humanista? El rescate del ontos, el rescate del ser, la importancia de saber ser y de ser en el mundo tal cual como estamos viviendo, sin perdernos de vista. Bien, un cuarto antecedente filosófico, que también es un antecedente filosófico, digamos, y más ampliamente incluso cultural, es el acercamiento que tuvieron todos los psicólogos humanistas a la religión y cultura oriental. Hay que entender en esto que desde Occidente siempre ha habido una fascinación por el Oriente, por lo oriental, percibido como una cosa exótica, extraña, pero a la vez llamativa, justamente por ese exotismo, por lo extraño. De ahí también que muchos pintores, por ejemplo, del impresionismo, se interesen por temáticas orientales. Pues bien, también en estos filósofos y en estos psicólogos hay un vivo interés por conocer estas cosmovisiones orientales. Están especialmente encantados con algunas maneras de ver el mundo
que son diferentes a la occidental. Por ejemplo, en Occidente, y muy influenciado por las ideas de la filosofía griega, eh, opera como base el principio de no contradicción. Ustedes me imagino que han escuchado hablar de eso. Por ejemplo, que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo bajo un mismo aspecto. Por ejemplo, yo no puedo ser eh, Juan Pablo y Alejandro. O sea, o soy Juan Pablo o soy Alejandro. O esto que vemos aquí no puede ser un cuadro y a la vez una tortuga. Eh, Alguno dirá, bueno, esto es un cuadro y a la vez es un elemento decorativo, y a la vez es un lienzo, y a la vez es pintura, sí, pero bajo distintos aspectos. O sea, no se oponen. Lo complicado es cuando bajo el mismo aspecto yo digo que algo es y no es. Por ejemplo, en el aspecto amoroso yo puedo decir, por ejemplo, Freud postula la ambivalencia, el amor y odio. Pero si uno hila fino, en realidad uno puede amar y odiar a alguien, pero no bajo el mismo aspecto. Y por ejemplo, puedo odiar a alguien porque me hizo daño, pero amarlo porque lo sigo queriendo. Pero no puedo amarlo y odiarlo porque me hizo daño. O sea, si es que bajo el aspecto de que me hizo daño, yo le odio. Bajo el aspecto de que le sigo queriendo, le amo. Pero no puede ser que bajo el mismo aspecto yo le ame y le odie. Eso es por el principio de no contradicción. Pues bien, la filosofía oriental se salta esta idea y plantea la posibilidad de la existencia de la paradoja. ¿Qué es la paradoja? Que algo es y no es al mismo tiempo. Sí, los occidentales ¡puf!, nos explota la cabeza cuando escuchamos esto. Que se plantea que algo sí puede ser y no ser. Y ellos lo plantean mediante, los orientales sobre todo lo plantean mediante cuentos, mediante cuentos donde hay un discípulo que le pregunta a un maestro alguna cosa. Entonces el discípulo, por ejemplo, le dice, maestro querido, ¿debo seguir este camino o no? Entonces el maestro lo queda mirando y le dice, lo seguirás, no lo seguirás tampoco. Y entonces el discípulo se queda pensando, ¿cómo puede ser esto, maestro? Pues ya he hablado, discípulo. Entonces el discípulo tiene que quedarse pensando en esto. ¿Cómo puede ser que el camino haya que seguirlo y no seguirlo? Esta es la idea de la filosofía oriental, que resiste la paradoja, lo que parece como opuesto, pero que en el fondo se da junto. También los orientales tienen otra diferencia. Ellos parten de la idea de que el universo surge desde dos principios, el yin y el yang, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, son como los coprincipios del mundo. El mundo está hecho a partir de dos pinceles, digamos, de dos creaciones. Estaría el bien y el mal como dos entidades que luchan entre sí. La mirada occidental es distinta. En la mirada occidental, muy influenciada por el cristianismo, hay un solo principio, que es Dios, o que es la bondad, o que para Aristóteles es el ser. Y lo contrario a ello, el no ser, o el demonio, o lo malo, no surge como un coprincipio con el que disputan de igual a igual. Ya hemos visto, el mal no existe, hemos dicho nosotros. Lo que existe es la ausencia del bien. Esa manera de hablar es propia de un occidental. El oriental no entiende así. El oriental entiende que el mal y el bien son dos aspectos de la realidad como coprincipios. El mal existe y el bien existe. ¿Se entiende? Entonces, esta mirada distinta de la oriental fascina a estos psicólogos. Voy a hablar también aquí del budismo zen. Quizá alguno de ustedes conoce el budismo zen o quizás sea budista. El budismo zen es una religión / disciplina. Algunos dicen que no es religión porque no creen en ningún dios, pero sin duda es una disciplina espiritual que tiene una ascética, que consiste en una serie de ejercicios para el autodominio personal y para aprender a fijar la atención en nada. Pero como profe, la atención no está puesta allá. No, no. Los budistas, los que practican budismo zen, pueden pasar horas puestos en posición de loto, mirando una pared en blanco, hasta lograr vaciar completamente su atención.
Exactamente, tiene que ver también con la meditación, con una meditación que también, ustedes se han dado cuenta, ha sido cada vez más aceptada en Occidente, por supuesto que ha tenido enjuagues. O sea, hoy en día cuando alguien habla de meditemos, no siempre hablamos de lo mismo, pero los budistas zen entendían por meditación el vaciar la mente, el llegar a ser capaz de poner la atención en la nada. Eso llevaría a una iluminación, como la iluminación que tuvo Buda. Pues bien, se darán cuenta que muchas de estas cosas que les he hablado la aplican los psicólogos hoy en día aquí en Occidente. ¿En qué formas? Mindfulness. ¿Han escuchado el mindfulness? El mindfulness está fuertemente inspirado en este pensamiento oriental. Ahora, el mindfulness ya lo vimos, es parte de una terapia que es más bien cognitivo-conductual, el DBT, pero también algo de esto se rescata a su propia manera en la psicología humanista. Fritz Perls, por ejemplo, va a invitar a los pacientes a estar aquí y ahora y a llevar la atención a la nada, a llevar la atención al cuerpo. Todas estas son cosas que se inspiran en el budismo zen. O, por ejemplo, a entender que el bien y el mal son parte de nosotros, cosas que postulan estos psicólogos, que somos buenos y malos al mismo tiempo, porque tenemos los dos coprincipios dentro. Y que al final todo es bueno, hay que aceptar ambas cosas. Si hay un mal dentro de nosotros, es parte de nosotros, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, todas estas cosas que van a plantear los psicólogos humanistas no son de la nada. Surgen de un puñado de psicólogos que se formaron como psicoanalistas, que se desencantaron de eso y que buscaban algo más integral, más humano, de ahí que le llamaban humanista. Y en esta mirada humanista se inspiraron en todas estas antecedentes filosóficos que venimos conversando. ¿Cómo estamos hasta Profesor, acá? Adelante. profesor, bueno, yo estuve en una familia budista hace unos 5 años y Súper. con el mindfulness era como, ellos lo veían como prestar atención al presente, sentir más que nada como los pies en la tierra, eso decían, Mm. y de manera intencional, como, pero todo eso lo hacían como sin juzgar al otro que estaba al lado. Y como tenían pecados, hacían cada cierto tiempo mandas budistas, claramente no como la religión cristiana, en la cual tenían que hacer una caminata de rodillas por todo el templo. Y no podían ayudar, por ejemplo, si yo veía eso, no podía ayudarlos. No tenían que, o sea, lo hacían hasta que sus rodillas sangraran. Porque para ellos eso era sentir su presente, sentir lo que, y sentir su pasado acerca de lo que ellos sufrieron, Mm. acerca de como la maldad que sintieron en ese momento. Y eso limpiaba su mente, su cuerpo y el alma. Eso era para ellos como el mindfulness. Mira, Entonces como, era como mucho más, eh, no sé, como lo veían, claro, se parece a los católicos, pero era como verlo de otro punto de vista, porque los católicos lo ven como la manda y hacen, no sé, pues rezan. Ellos no rezaban, ellos decían como he pecado, no estuvo bien lo que pequé y decían todo el rato el pecado que habían cometido. mm, Por ejemplo, se repetía mucho el pecado de haber sin casarse, haber perdido la virginidad, por ejemplo, en los jóvenes. Y en los adultos se repetía mucho el pecado de juzgar. Entonces ellos no tienen como la dicha de, por ejemplo, no pueden comer carne, huevos, nada. Entonces si ellos pecaban con eso, también hacían lo mismo, o sea, con un pecado muy, muy chiquitito, ellos iban y se culpaban. Por ejemplo, también iban con una correa y se empezaban a pegar, mira, porque así ellos mismos se castigaban. Era, no, yo fui, era muy como devastador ver lo que una persona podría hacer por sus creencias budistas. mm.
y es como muy fuerte de ver. También fue una boda y también la mujer es muy eh, como mal vista, o sea, la belleza tiene que ser, eh, los ven a través de las joyas, entonces la mujer tiene orificio en todas partes y cuelgan cadenas de todo su cuerpo. Y las cadenas pueden llegar a pesar 30 kilos, arriba más el vestido y todo, y literalmente hablé con la novia después de estar y me decía que era el momento más horrible de su vida haberse casado, Qué fuerte. por el dolor que le causaba. Entonces, no sé, es como Fernanda, ¿y que ven el mindfulness de una manera totalmente distinta. tú sabes exactamente qué tipo de o qué corriente de budismo practicaban ellos? Porque yo entiendo que hay muchos tipos de budismo. Sí, era el budismo, o sea, para ellos era el budismo tradicional. Allá se veía como el budismo totalmente tradicional, no le decían como categorías del budismo, era budismo de la India, si ellos eran indios, Mira, hindúes. Entonces era como muy, muy, y tenían como cosas maorí, porque fue en Nueva Zelanda, entonces tenían cosas maorí, por eso era tan castigador su forma de la religión, porque era como la mezcla eh, entre los maorí que son grandes, fuertes, y, y por lo mismo era tan castigador esto. Era, no sé, no, yo no puedo decir así como que era algo lindo, mm, porque era totalmente dañino para el cuerpo. O sea, yo a mi misma madre, o sea, susodicha madre en ese momento, también pagó una manda y las heridas eran, la espalda era ver sangre, llagas, ver todo. Y uno no podía gritar, no podía hacer nada. Ella eh, tenía un sentimiento de valentía, de que en verdad había pecado. Y eso para ellos era horrible, era lo peor que podían haber hecho en la vida. oye, Fernanda, gracias por compartir esta experiencia tan directa de, al menos por lo que yo entiendo, de una parte o de una manera de vivir el budismo, además que tú dices con algún tipo de, de agregado maorí, que es de una tribu muy, digamos, muy antigua que está en Nueva Zelanda. Muy Sí, interesante lo que has compartido y como para que también nosotros nos pasa que vemos estas cosas como algo exótico y llama la atención, llama la atención. Y quizás algunas cosas nos puedan horrorizar, pero también en otras quizás vemos sabiduría. Entonces, en fin, interesante esto de no juzgar, sí, no que, juzgaban a nadie. Podían que, hacer muchas cosas, y esto de no juzgar robar. que está rescatado en muchas religiones también. Pero Ujú. que bien nos haría también, pienso yo, hoy día a nosotros esto de no juzgar, cuando estamos más bien en un mundo donde pasamos juzgando en redes sociales, donde la gente se andan como tirando palos encima de otros, criticándose, que bien nos haría un poquito de eso. Bueno, Fernanda, gracias por compartirlo. Lo que dice Sayen, o sea, que la Sayen hizo un comentario de no tan solo se juzgaban ellos mismos, porque el pecado también, uno de los pecados de ese budismo era juzgar a distintas personas. Por ejemplo, ellos jugaban mucho esto de no trabajar allá porque las personas de la calle recibían un sueldo de 800.000 pesos chilenos para vivir. Y ellos juzgaban a través de eso y para ellos era un pecado porque no deberían juzgar eso, sino que deberían agradecer de que todas las personas tuvieran la misma posibilidad. Entonces también se hacían mandas por eso, que se le podría decir. Gracias por Era como para compartirlo, Fernanda. Oigan, había una mano nada. levantada de Miguel Jiménez. No sé si querrás agregar algo, Miguel Jiménez, o comentar algo, preguntar algo de la materia. No era para mencionar como otra visión respecto al budismo, porque pucha, en,
el budismo igual se ha como difuminado por varios países, como, no sé, Mongolia, en el Tíbet, es algo muy diferente, tienen influencia chamánica del Bonpo, en- y no sé, por ejemplo, la tradición en budista como original, tengo entendido que se basa en la meditación vipassana, en- y básicamente es eso, es como en atención plena, pero igual hay cierta represión, como en limitar mucho los placeres. Esa es como una base súper Eso es común marcada. a los budismos, porque tiene que ver con las enseñanzas de Buda. Y Buda enseña eh, que en el fondo lo que causa dolor en esta vida es el desear, porque, porque lo que nos duele es perder algo que deseamos. Y por lo tanto Buda va a proponer que para que no suframos en esta vida tenemos que dejar de desear. De ahí que viene esto de que decía Miguel de como de reprimir los placeres. Claro, sí, pero por ejemplo, de lo que yo he podido conocer del budismo más tibetano, no se ve esto del autocastigo. Sí, la limitación a nivel de los placeres, pero no como un autocastigo físico. Mm. Me llamó la atención. Bueno, Dalai Lama, ustedes conocerán, es el máximo representante del budismo tibetano, que, insisto, es una manera más del budismo de entenderlo. Bueno, todo esto llamó la atención de los filósofos, o sea, de los psicólogos humanistas, e hicieron que formularan una manera de hacer psicoterapia especial eh, que vamos a ir viendo. Bueno, siendo las 10 de la mañana, queridos alumnos, habiendo hecho el control y viendo esta primera parte de los antecedentes filosóficos, nos vamos a un descanso, unos 10 minutitos, para que después volvamos con otras precisiones eh, anteriores a que empecemos a ver a los psicólogos humanistas. Yo tengo las 10:10, perdón, las 10:00 a las 10:10 nos encontramos por acá. Profesor, una cosa corta, ¿me escucha? ¿Sí? En el control se me pegó, pero lo alcancé a hacer bien.